Mi nombre es Margarita Leduandión, soy profesora en la Universidad de Santiago de Compostela, escribo sobre fotografía y voy a hablarles de Koldo Chamorro. Soñar el silencio, contradecir el cliché. Coexistencia de temporalidades, preferencia por la noche, por el fragmento que delata, por la pose que es también el cuerpo y el gesto social, por ese objeto que impregna tu retina por su forma y tu percepción por lo que connota, el lenguaje de la cámara que trae de la mano la constatación de que quien mira sabe que ve una fotografía, la espera a través de lo cíclico, de lo que repetimos, la pasión por lo que existe tal y como se manifiesta a través de esa construcción comunal que es conmemorar, recordar juntas. Hablar de la obra de Koldo Chamorro desde alguien que, como yo, mira una y otra vez sus fotografías, acostumbra a ser un acto atravesado por la incerteza. Incerteza de entrar en una obra que se labra entre lo vivido y lo representado, entre lo real y su fabulación, entre, tal y como él definió sus fotos de desnudos, existir como imagen y como experiencia, como artefacto y como facto. De esta manera la foto, objeto material que puedo tocar, es lo que me permite transitar hacia la imagen porque es, al mismo tiempo, pasaje y frontera hacia lo otro, hacia la cosa, hacia eso que existe y que la constituye en su diferencia entre otras imágenes. Pasaje hacia un espacio singular en construcción que, en este caso, deviene mi propia experiencia porque antes lo fue de Koldo Chamorro. Es este hilo funambular, este encuentro autor-espectadora el que, más allá de la interpretación, otorga sentido y expande el acto fotográfico en la cultura. Hablo en singular. Cada una de nosotras, las personas que miramos su obra en la sala, en un libro, en una pantalla, solo podemos hacerlo abriendo las alas de la percepción con todos los sentidos en activo, con la intervención de todo el cuerpo que es donde se manifiesta el pozo antropológico y su huella en determinadas series de Koldo. Series de los 80 y los 90, como España Mágica o El nacimiento de una nación y esa figura triste y cruel del torero como icono. Soñar el silencio, dijo, llenar estancias y recintos a los que se les privó de calidez y de calidad, escribió, impregnar los no lugares de ternura, vivificar la sombra, contradecir la punición del cuerpo con sueltos de amor y otras carnes. Fotografiar una y otra vez ese cuerpo excomulgado de sí mismo, declara, mientras arrastra la contradicción para la manera de nombrarlo, adhiriéndole la referencia pubis pro nobis. Pubis, sinécdoque del cuerpo, que es el verso y el reverso del Santo Cristo ibérico. Por voluntad y por azar, ambos proyectos, interior y exterior, dan comienzo en el año 1974 y se alargan en el tiempo. Hasta 1994, las capturas íntimas, que no se conciben unas en relación con otras, pero que más tarde él compila y organiza para ser vistas. Hasta el año 2000, ese reportaje monográfico que se prende al hilo invisible del ritual y se desprende de la interpretación verbal. Como cualquier persona, trabajo con ciertos materiales teóricos que fui haciendo míos, con indicios que encuentro al azar, con el apoyo de algunas taxonomías. Y me gustaría comenzar con una referencia cruzada entre el pensamiento de Walter Benjamin y su lectura desde el presente por parte de Georges Didi Uberman, porque sus ecos van a resonar en este viaje hacia la obra fotográfica de Koldo Chamorro como rastro, como, cito, posibilidad de reflexión a partir de lo que permanece. De nuevo un pliegue, un doble sentido de lo que nos queda de un autor y de lo que nos sigue conmoviendo de una obra. Porque si bien ese rastro en la foto no es la cosa, al mismo tiempo que es testimonio de su desaparición, en no pocas ocasiones se incide en este motivo, lo que desaparece como objeto de la fotografía, lucha contra esa misma desaparición al convertirse en una oportunidad para su memoria. Memoria inquietante, por veces, como la memoria latente del ceremonial y de su razón profunda, entre la catarsis y los 1000 rostros de la sumisión que se inscriben,
en nuestro comportamiento, por ejemplo. Pero ahí entraríamos en un ámbito diferente. Adoptándolas como modelo, en estas dos imágenes tan distintas, tan distantes la una de la otra, encontramos ya algunos estilemas muy reconocibles en la obra de Koldo. El fragmento, el reflejo, la sombra, el contraste figura-fondo y el montaje disruptivo en pubis pro nobis. La puesta en escena, la complicidad con el objet trouvé, la niña que se abandona a la mirada del fotógrafo al tiempo que se singulariza, que deja fuera el guión convencional del rito y lo convierte todo en decorado de un falso estudio fotográfico. Así es como me quiero representar, nos dice con su gesto. Y en ambos casos la penumbra, la condición para que la belleza haga su aparición, deje su huella. Con esta estructura de díptico me propongo distinguir, en primer lugar, algunos indicios, algunas marcas cartográficas del mapa en el que se mueve Koldo, pretexto de nuestra siempre inacabada lectura en torno a cómo sueña el silencio. Indicios biográficos, tomas de posición y referentes, lo que en algunos casos se denomina filiación o lo que es lo mismo, hacer fotos a la manera de Joseph Kudelka, de Eugene Smith, para, a continuación, poder adentrarnos en el modo en que el Koldo Chamorro se inscribe en los universos de la fotografía y el modo en el que inscribe en ellos su propia práctica, con sus miedos, con sus carencias. Por diversas aportaciones sobre Koldo, entre ellas las de Clemente Bernard, que es quien nos invita a realizar esta paseata, sabemos de algunas marcas de vida que impregnan la actividad de Koldo Chamorro como fotógrafo. De entre esas señales furtivas recogemos al azar algunas que de modo recurrente aparecen y nos invitan a pensar que su obsesión por engarzar en cada imagen diferentes temporalidades viene de muy lejos, del pozo que dejó en su infancia y en su adolescencia la coexistencia conflictiva de dos mundos en una Guinea ecuatorial bajo el signo del colonialismo español. Pero a este aspecto, el de las temporalidades, nos referiremos más adelante. Nos detenemos ahora en Koldo Chamorro, en esa persona que en los 70 decide entrar a formar parte de una comunidad selectiva, la de la fotografía. De ahí su presencia en el grupo Alavern y la Galería Spectrum para reclamar un estatuto diferente del fotógrafo como artista. Un grupo creado por Iván Foncuberta, Pera Formiguera, Manel Esclusa, Rafa Navarro, y que resuena en su trabajo como director de la revista Nueva Imagen en Pamplona. Pero Koldo también apuesta por ampliar esa comunidad electiva a la fotografía como medio de vida, fotoindustrial, publicitaria, de moda, de prensa, comunidad muy diferente a otro tipo de comunidad tradicional que, tal y como la define el filósofo Maurice Blanchot, nos vendría dada, por ejemplo, la familia. Y desde esta comunidad electiva, que palpita en la decisión de reunirse a nivel de actitud con un grupo de personas en torno a determinada opción sin que la tal comunidad no tendría lugar, entendemos que se le aplique más tarde, en los 80 y los 90, un término como generación, aunque, por lo general, sea la crítica o el comisariado quien utiliza la tal denominación o generación como estrategia de visibilización de exposiciones de nuevo tipo, de libros y catálogos, de acciones que nos dan noticia de otras propuestas en el ámbito de este art moyen que estudiara Bourdieu. Así, el libro For Spanish Photographs, Foncuberta, Koldo, Cristina García Rodero, Marta Sentís, editado por C for Creative Photography de la Universidad de Arizona en 1988, o Vanishing Spain, nombre que identifica una exposición en el International Center of Photography, ICP, en Nueva York, y en el 1991, con Cristóbal Lara, Fernando Herráez, Ramón Zabalza, Koldo y Cristina de nuevo. Vanishing Spain es presentada en público como un viaje en pos del futuro enigmático para determinadas tradiciones. Para esos age-old rituals and customs, antiguos rituales y costumbres que son observados y encasillados como un mundo en extinción. En palabras de Terence Pitts,
director del mencionado Center for Creative Photography, Vanishing Spain es uno de los más preciosos documentos fotográficos dedicados a una cultura. Pero hay algo más que nos interesa subrayar a propósito de la mirada de Pitts. Se trata de una afirmación como la siguiente, citamos: la fotografía, si bien no puede dar respuesta a interrogantes de cómo esas formas bastardas de nostalgia, de rituales vacíos, de cómo el pasado puede asimilarse en el presente, sí puede dar cuerpo a importantes temas en un registro en el que las palabras fallan. Fin de cita. Atraído por ese grupo informal que se nos advierte, a pesar de trabajar de manera independiente, son conscientes de que su obra discurre por intereses paralelos. Cuando Pitts llega a Koldo, se para en España Mágica, relaciona este trabajo con el de Cristina García Rodero y reflexiona sobre la labor de introspección del fotógrafo al tiempo que puntúa la notación de la tecnoestructura no solo en la imagen, como en la expresión, tal vez, del carácter del autor. Lo hace con estas palabras. No es difícil notar la ansiedad que impregna muchas de las fotografías de Chamorro, una ansiedad acentuada por sus copias oscuras y a menudo granuladas. Pero no está claro si está reflejando una ansiedad nacional o puramente personal. Al igual que García Cristina Rodero y tantos otros fotógrafos que utilizan los caprichos imprevisibles de aconteceres en la arena pública para su imaginario, Chamorro convierte la coincidencia en destino, encerrando en su lugar como personajes de un gran drama a las personas que fotografía. En esta misma línea podríamos afirmar que la pulsión del fotógrafo es la que construye, a través del lenguaje del medio, acentuando el grano y la oscuridad, el drama latente que con el pretexto de la conmemoración emerge en determinados comportamientos que devienen su material. Retomamos de nuevo la idea de comunidad selectiva, el interés por enlazar desde dentro de la cultura fotográfica con la tradición que le es propia. Y nos vamos un poco más atrás, porque a pesar de su existencia intersticial, nos gusta volver los ojos hacia los años 50 y 60, hacia la tribu Azal, Asociación Fotográfica Almeriense, y su toma de posición a favor de la foto publicada, de su estatuto como parte del espacio público, de asumirla como profesión, de establecer otro canon formal. Es en este modelo y en esta actitud que poliniza todo lo que por evolución o contradicción se manifestará después, donde podemos inscribir lo que a partir de los 80 distinguimos como nuevo documentalismo. Fueron, como lo fue Koldo, productores activos de todo el andamiaje que permite dar a ver y poder conocer la fotografía. Editores, pedagogos, animadores de espacios expositivos, artesanos abocados hacia los márgenes de los contratos reglados, multiplicando el valor de uso pero sin olvidar el valor de cambio, algo tan simple como que te pagan por tu trabajo. Y la conciencia de que la formación es un derecho. Si bien, en el ambiente de la España franquista, adquirir conocimiento en este campo, el de la foto, implique en no pocas ocasiones tener que dar el cuerpo al manifiesto. Así, en un contexto de vacío y de desvalorización, mejor sería decir de distorsión y banalización del acto fotográfico, Koldo Chamorro acude a talleres, consigue becas, asiste a los encuentros de Arles, va localizando sus referentes, se hace con el dispositivo y está en condiciones de hacer crecer la apuesta por una profesión borrosa y precaria, en la que debe explorar todos los registros, conocer la huella de cada elección técnica, caminar hacia el rigor, hacia la reducción de significados que efectúan los símbolos. Y dibuja su estela, su filiación, que él proclama alrededor de una actitud y un modo de entender la foto, Eugene Smith. Es a lo largo del tiempo cómo se desarrolla el invisible tejido del sentido. La frase del filósofo del encuentro de Jean Toussaint de Sainty se hace carne en Koldo a partir de aquella recomendación que precisamente Smith le hace en Arles. Vuelve y mira ese mismo lugar que yo fotografié. Un sujeto que con el título Spanish Village se publica en 1951 en la revista Life. Y Koldo regresa a Deleitosa y hace La aldea.
En fin, sabemos que Koldo Chamorro reivindica las enseñanzas y el rastro de Eugene Smith, sobre todo en su trabajo de reportero, que, en el fondo, transversaliza toda su carrera y que lo llevó a las agencias Kobe o Vi. El ejemplo de sus ensayos a la manera de Smith lo apalpamos en Mato Grosso, con el obispo rojo Peri Casaldáliga y Pla, fruto de una beca Fotopress 93, o con Filico, esa observación del cotidiano de una persona que vive, se desplaza y se relaciona con el entorno desde su cama. Por eso, tal vez conviene recordar y vincular con los reportajes de Koldo algunas de las consignas que Smith deja en 1948 en Photonotes y su consideración sobre cada elección técnica como una herramienta de control emocional. Lo citamos. La mayoría de reportajes biográficos requieren cierta formulación, adaptaciones, dirección de escena para lograr coherencia gráfica y editorial. En este caso, el fotógrafo puede sacar su aspecto más creativo. Cuando se hace para traducir mejor el espíritu de lo real, es completamente ético. Si los cambios se convierten en una perversión de la realidad, con el único propósito de producir una fotografía más dramática o más comercial, el fotógrafo se permitió una licencia artística que no debiera darse. Unas notas que no podemos separar de su época, post-Segunda Guerra Mundial, de la constitución de Magnum Cooperativa, de un tiempo muy alejado de nuestros días y de los acontecimientos que infligieron un giro total en la foto pensada para publicaciones periódicas. Solo como apunte, recordamos esas 2 décadas, los 90 y hasta que Koldo en el 2009 desaparece, esas 2 décadas que cambiaron el modo de hacer fotos y los caminos por los que nosotras accedemos a ver fotografías. 2 décadas que se alejan de la tradición del fotoperiodismo como profesión de la modernidad, con su punto de mira en dar a ver, y de una cultura en construcción que trajo hacia el campo de la imagen de prensa la mirada autoral, el trabajo de ciclo largo, el derecho a escoger. 2 décadas en las que los indicios de aniquilación de esa fotografía, entre otras fotografías que configuraran nuestro imaginario colectivo, esconden, tal vez, otras extinciones, entre ellas las del propio fotógrafo periodista. No obstante, en espacios diferentes, con lógicas de producción distintas, los lazos invisibles que trenzan nuestra visión con lo real siguen teniendo uno de sus anclajes en ese préstamo de los ojos de otro, de la mirada de otra que tira esa foto para nosotras. Y ahí está Koldo dando otra vuelta de tuerca, enrolándose en proyectos UNESCO, continuando con su actividad divulgativa, con su participación en proyectos colectivos como Galicia AP de Foto o en el 25 aniversario de Médicos Sin Fronteras. Son muchos los planos de detalle que me llevan a personificar en él un verso del pensador y poeta Emilio Araújo y de su libro Sei Casi. Una frase que, de manera recurrente, decía el abuelo de Araújo, campesino de profesión: o meu Deus é ter que dar, mi Dios es tener que dar. Lo hago para entrar también y de manera directa en la literatura, otro de los ámbitos que Koldo amaba, y para poder citar al Joyce con el que George Liddy Uberman abre Ce que nous voyons, ce que nous regardons, un libro de 1992, en el que reivindica al mismo tiempo la escisión que separa lo que vemos de lo que nos mira, esa paradoja que se une con la que pronuncia Stefan Dedalus, el protagonista de Ulises: Shut your eyes and see. Cierra los ojos para ver. Si se puede pasar los 5 dedos a través, es una reja, si no, es una puerta. Más aquella otra frase, la ineluctable modalidad de lo visible, que nos desliza precisamente hacia la fisicidad, como si el acto de ver, dice, finalizase siempre por la experimentación táctil. Esa escisión entre lo que vemos en una foto y lo que nos mira desde ella es un signo también ineluctable, también inevitable en la obra de Koldo. Nos sirven de ejemplo las imágenes siguientes. Una escisión ineluctable, por mantener el vocabulario joyciano, que está en los elementos de composición, la horizontalidad, sombra, claridad, el fuerte contraste que recarga a nivel ideológico la imagen, el palincesto del muro, las diagonales del signo, ese objeto cruz que en este caso no puede imponer
sino su abandono. Abandono que el chico densifica en el gesto, en la mirada hacia el fuera de campo, más la sombra que avanza desde el ángulo inferior con la que da comienzo otra narrativa, una nueva acción. En otras ocasiones, la escisión se desliza desde los objetos y los gestos para los planos dentro del plano, con el apoyo de la profundidad de campo. Tenemos la pose que imita y anticipa la ceremonia religiosa, la luz en el personaje reforzando el primer plano, pero también la oscuridad y las figuras dentro del fondo, atrás, en lo velado. El movimiento en direcciones opuestas, en bucle, hacia ningún lado. Por otra parte, Koldo es esta foto en la que no pasa casi nada, o así nos lo parece a primera vista. El plano abierto sobre ellas con el crucifijo portátil, el de la cabecera del lecho conyugal, seguramente, con tiempo diferente en los signos que se comunican con el cuerpo, el peinado cuidado, los pies descalzos, la solitud del paraje. Con este bagaje, y desde el interior de la propia práctica de la persona que nos convoca, nos adentramos ahora en aquellos otros rastros y en aquellos aspectos formales y conceptuales que se expanden por una obra a partir del modelo que se nos propone el Santo Cristo ibérico. Lo hacemos desde tres lugares latentes o evidentes que configuran en Koldo lo que él llama el momento apropiado para ese gesto irreversible que evocamos al decir de clic, gesto a la búsqueda de temporalidades que, como esta captura, esquiven el presente. Temporalidades diferentes y con una resolución distinta en este efecto de montaje invisible que apenas nos muestra el camino que la mirada del fotógrafo recorrió hasta encontrar y escoger ese universo de relaciones entre su motivo, la cruz dentro del encuadre, dentro del campo que el fotógrafo delimita, y el resto. Descontextualización del objeto sacro en la calle y en suspenso, siluetado sobre el pantalón negro. Otra vez, las direcciones de lo viejo y lo nuevo en sentido opuesto. En suma, en todas las decisiones de composición se nos ofrece una singularidad que el fotógrafo atraviesa porque desea no revelar, sino acordar en sí propio y en la persona que mira la capacidad de imaginar y de soñar. Son estas señales las que, a fuerza de repetirse, se revistieron de sospecha hasta conducirme al encuentro de un texto oscuro en apariencia, cuando las imágenes tocan lo real. También de Georges Didier-Bergman, un texto que se fue iluminando al recorrerlo con algunas de las fotografías que Koldo realiza de cara a dar con el quiz de una idea difícil de acotar. La imagen arde al ponerse en relación con lo real. Didi, por su parte, se hace acompañar de aquel Rilke para quien la imagen poética, si arde, es que es verdadera. Como lugar de anclaje, siempre Benjamin. La verdad no aparece en el desvelo, sino más bien en un proceso que podríamos designar analógicamente como el incendio del velo, un incendio de la obra donde la forma alcanza su mayor grado de luz. Otra vez el vacío, un ser que pasa, una composición horizontal, tiempos que coexisten, el simbólico de la cruz, el funcional de la bolsa deportiva, más ese cielo devastador que Koldo crea como presagio. Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, volverse capaz de discernir el lugar donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una señal secreta, una crisis no apaciguada, un síntoma, el lugar donde la ceniza no se ha enfriado. Didi. Me refiero ahora a su inscripción y a su signatura, a su marca de cantero. A la dificultad confesa en expresar afectos, dificultad que poliniza una estética de fuertes contrastes, su sensibilidad hacia el plano abierto, sus fondos activos, el juego de claro-oscuro con que Juchiniro Tanikasi lo aproxima a lo bello como dibujo de sombras, a la luz incierta para que los objetos, por muy llamativos que sean, como son llamativas las cruces y las acciones parateatrales en el Cristo ibérico, puedan rozar la profundidad, la sobriedad y la densidad. Todo ello resuena en interrogantes que nos hablan de la imagen contemporánea, como lo hace, por ejemplo, Nicole Brenez, en su caso refiriéndose al cinema de vanguardia, y que nos llevan de la mano hacia la fotografía a la manera de Koldo. Cito ahora a Nicole.
a la fotografía a la manera de Koldo, a esa criatura habitada por lo heterogéneo que más que saber quién es ella, prefiere verificar si alguna cosa, un cuerpo, un mundo, un amigo, es aún posible. Si la inscripción de Koldo Chamorro en sus fotografías está, obviamente, en su temática, si emerge en su signatura formal, en cómo nos hace partícipes del lenguaje del dispositivo, a través de sus escalas, fragmentos o texturas, si Koldo está en esos rasgos compositivos que lo llevan a construir varios planos, el plano, figuras paralelas o superpuestas que nunca se encuentran, a ensayar atmósferas simbólicas y barreras materiales para que su lector modelo, insistimos, sea capaz de imaginar y de soñar, su legado va más allá, hasta mostrar, ya sea en sus series, poemas visuales, ensayos, cuadernos de trabajo, que hay siempre una salida. Porque en esto consistió su toma de posición autoral y su significado dentro del nuevo documentalismo, ese movimiento que reivindicó lo subjetivo y marcó las reglas del juego, los tiempos, el tratamiento formal de cada material, su articulación editorial, la exhibición de estilemas, el vínculo con cada uno de sus motivos, la edición y cuidado de los mismos. La complicidad de Koldo con el aparatus no es solamente una parte de su inscripción y de su signatura autoral. El dispositivo es el mediador imprescindible para poder expresar su atracción abismal por lo que existe y que Koldo quiere tocar. Es la necesidad de lo otro y su doble, de ese real a fotografiar y de nosotras, las destinatarias, por fin incluidas en la experiencia de la imagen y en aprender a mirar y a pensar la fotografía a través de la inequívoca marca del artefacto, ya sea en el grano, el fragmento, la focalización en el brillo de un objeto fuera de lugar y en eso tan difícil, la atmósfera como energía, como constitutiva de la fotogenia, como algo que solo emerge en el acto de ver, de experimentar el placer de ver. La forma es el encuadre, es el punto de vista de la cámara, es la angulación y la distancia. La forma es el estado de necesidad entre unos elementos y otros. La forma, en Koldo, la connotan las sombras. La forma es la figura desprendiéndose del fondo, es el contraste y es el artificio necesario, es la seducción. La mecánica es la repetición, como esos más de 850 autorretratos de los que apenas recuerdas uno. En mi caso, su mono de trabajo, ese vestigio, ese rastro, su mono de trabajo sobre la cama estrecha de cualquier pensión que todavía mantiene el gesto como archivo del cuerpo. En un ensayo reciente del que soy autora, El cuerpo y la cámara, un ensayo con el que también regresé al periodo de entreguerras, a ese intervalo donde todo parecía posible, reaparece el antropólogo Marcel Mauss, alguien que vio en el cinema ese lugar de pasaje donde se labra un hábitus cultural con la transmisión del gesto social. Y pensé en su valor, el del gesto, dentro de la denominada fotografía humanista que suele acompañar el discurso de Koldo y que, en la imagen fija, yo llevo para la pose. Arena movediza la que pisa Mauss, quien no solo localiza en cada pose del personaje una tentativa para que el espectador empatice con él, con ella, como identifica al otro en conexión con su entorno humano y social. Así, Mauss le otorga al gesto, a la pose, la capacidad de sobrepasar el código, de ser entendido por el espectador, por la espectadora, de devenir un objeto activo, de transformar de modo físico, de manera directamente corporal, a la persona que mira. Una posición que nos sitúa en esa doble existencia física e imaginaria de la imagen como constitutiva de la humanidad a la que él, Koldo, entregó su alma. Intuyo que quizá tenga algo que ver esa unión obsesiva del trabajo de creación con su ejecución, tenga algo que ver esa distancia pulsional entre el modelo real y la imagen que el fotógrafo idealiza y que es diferente de la que se fija en la película. Tenga algo que ver esa consciencia de narrarse al narrar al otro, de resentir cómo la existencia se manifiesta con o al margen de la cámara y cómo, en ocasiones, se adhiere al objetivo en un territorio al límite,
fuera del mundo y dentro de la cultura religiosa parateatral, con sus túnicas, sus látigos, el castigo como santo y seña, el ceremonial morboso y una mueca en el rostro, la sonrisa cámara, el azar o lo banal grotesco, humanizan. La cruz, ese signo que connota todo lo que toca, que se exhibe en metal con figura humana o se populariza en un material humilde, la madera, y en múltiples tamaños y formatos adaptados a satisfacer innúmeros usos, que aparece en todos los escenarios, que lleva la marca de la masculinidad y que se manifiesta como decorado, como marca de fuego de la pobreza y de la solitud, es el Cristo ibérico que el fotógrafo fue relatando a lo largo del tiempo y que ahora, ya ausente, lo representa. Por eso, ante cada fotografía de Koldo, yo también invito a que nos preguntemos de la mano de Didi Uberman cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez.